buenas, bienvenidos a un nuevo espacio de Zaragoza Marca o Marca Zaragoza, ya veremos lo que dice nuestro invitado. Doy la bienvenida a Juan Rollo y para presentarlo, pues lo que hacemos por curiosidad es llegar a LinkedIn y leer cómo se presenta él, porque es una manera también de presentar. Y leo: economista y agitador económico, cultural, social. Divulgo la responsabilidad social corporativa entre los economistas, el cómic entre los no lectores de cómics y hago proselitismo de la discapacidad en la sociedad en general. Y añades una cita de Albert Einstein que a mí me gusta muchísimo, que es: todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es un estúpido. ¿Cómo sintetizas todo esto? Bueno, yo creo que estamos en un mundo global, en un mundo virtual, en un mundo también diverso, y entonces al final yo creo que la transversalidad, que es un poco también la esencia de la responsabilidad social corporativa, creo que tiene mucho que aportar a la sociedad, ¿no? El escoger buenas prácticas de un montón de sectores, de países, de empresas, y luego trasladarla a otros sectores totalmente distintos, a otras empresas totalmente distintas, a otros países totalmente distintos. Y al final, en muchos casos, romper prejuicios, romper tópicos, como es el caso de la discapacidad, yo creo que son muy importantes y generan mucho valor también a la sociedad en su conjunto. De esto hablaremos. Una pregunta para empezar. ¿Se puede ser responsable socialmente haciendo negocio? Claro, claro, se debe hacer negocio. La clave fundamental es que haya el negocio, porque si no al final, bueno, la responsabilidad te dura lo que te dura el dinero. La clave está en que ese dinero sea capaz de ser sostenible, de ser responsable y al final pueda generar pues, un desarrollo sostenible, no solamente de los negocios, sino también de la economía y de la sociedad en su conjunto. Entonces, si hiciéramos una definición de la responsabilidad social corporativa o empresarial, que hay muchas definiciones o solamente hay una, que es... Bueno, realmente hay muchas definiciones, la definición ha ido evolucionando desde una voluntariedad, que era la responsabilidad social corporativa, hasta ahora ya una obligación legal y una pura y dura gestión de la responsabilidad de las empresas, pero definitivamente la responsabilidad social corporativa es la gestión del impacto que tienen las empresas, las corporaciones en la sociedad. Es decir, vamos más allá del beneficio estrictamente financiero, sino que lo que se valora, lo que se mide, lo que se gestiona, lo que se controla, es el impacto que tiene. Es decir, no solamente teniendo en cuenta la responsabilidad de los accionistas, sino también pues, de los proveedores, de los trabajadores, de los accionistas, de los clientes, de la sociedad en general, del medio ambiente, etcétera. Vamos a la actualidad. ¿Qué opinión te merece esta polémica que se ha levantado, se ha suscitado en torno a esa donación de más de 300 millones de euros que ha hecho Inditex a la sanidad pública? ¿Tú crees que aquí hay una crítica directa sobre una práctica de RSC o aquí se mezcla ideologías, hay una mezcla de todo? Bueno, ¿qué valoración haces? fundamentalmente, bueno, la ignorancia es que es muy atrevida. Si hay una empresa que es RSC en España es Inditex. Inditex no solamente es ahora, sino que es de las pioneras en medir la responsabilidad social corporativa y medir su impacto en un sector tan complejo como es el textil, en un sector tan internacional donde se juntan diferentes legislaciones y donde lógicamente hay trabajadores en otros países que precisamente tienen, gracias a Inditex, la posibilidad de, bueno, pues de generar una riqueza, de generar un impacto en un sector en el que en definitiva todo el mundo llevamos pantalones vaqueros, todo el mundo utilizamos prendas textiles y al final es el consumidor también el que con su consumo responsable está indicando qué tipo de pantalón vaquero, qué tipo de prenda quiere vestir. Con lo cual a mí el Amancio Ortega para mí es uno de los referentes empresariales hoy en día y uno de los referentes de la sostenibilidad. ¿Es una polémica estéril? Totalmente, es una totalmente interesada por gente que de luego es ignorante de lo que sucede en la realidad económica y que, bueno, que no tiene ninguna idea de lo que está haciendo Inditex y de cómo se gestiona al final su impacto en la sociedad. Y yo me planteo, ¿qué sucedería si nacionalizáramos Inditex y desapareciera Inditex? Pues sería un drama desde luego para Amancio Ortega, pero también para todos sus miles de trabajadores, para todos sus clientes, para todos los accionistas, que muchos de ellos están invirtiendo sus ahorros a través de Inditex porque cotiza en bolsa, y desde luego para las propias arcas de la administración pública, que gestiona también una serie de impuestos, no solamente el impuesto de sociedades, sino también pues, la seguridad social que pagan sus trabajadores, los impuestos de bienes inmuebles, etcétera, etcétera, etcétera. Es uno de los grandes, en fin, empresarios hoy en día y además tenemos la suerte que sea español. Oye, Juan, no he hecho una introducción sobre ti, he de decirlo ahora, ¿no? Todos los que nos están viendo, hay que reconocer a Juan como uno de los baluartes de la RSC en Aragón. Sin duda alguna, tú eres el exponente y además proyectas sobre esta práctica un conocimiento tremendo, ¿no? Hemos vivido una situación muy convulsa en España.
en torno a la corrupción política. Hemos visto también que se ha alargado, ha sido una sombra muy extendida y muy larga también en corporaciones empresariales, también en asociaciones empresariales. ¿Qué papel debe jugar la gobernanza, la ética en los negocios? ¿Está en revisión? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vives ahora? ¿Cómo lo ves dentro de las empresas la ahora? ventaja que tengo, yo no sé si sé mucho, pero sí que soy de los más viejos, junto con otros, José Mariano Moneva, Ramón Pueyo, Víctor Viñuales. Es decir, en Aragón hemos tenido un peso importante dentro de la RSC a nivel nacional desde principios casi de los años 90 hasta la actualidad. Y claro, hemos visto cómo ha evolucionado la responsabilidad social corporativa. Y desde luego ha evolucionado para bien y para medir cada vez de forma más cuantitativa, de forma los activos no financieros, de forma más rígida, más estricta y más fidedigna y más gestionable. Sí que es cierto que al final que la corrupción ha sido uno de los grandes males que ha tenido la sociedad española, tanto de las corporaciones empresariales como de las empresas públicas, que también ha habido mucho problema de corrupción también en las empresas públicas y en el sector público. La responsabilidad social corporativa normalmente pretende medir qué se está haciendo, qué papel está jugando las corporaciones en este tipo de gestión de riesgos también de corrupción. No solamente medir los riesgos, sino también cómo se están gestionando esos riesgos y, muy importante, medir también qué casos de corrupción ha podido detectar y qué se ha hecho para cometerlos y para frenarlos. Con lo cual esa transparencia en principio también es buenísima para intentar luchar contra este mal. 7.000 millones de habitantes en el mundo. Todos comemos, o algunos comen más que otros comen muy poco, está desequilibrado el mundo en general, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer la empresa en torno a la sostenibilidad? Realmente el propósito de una empresa tiene que contemplar también su contribución a la sostenibilidad del planeta. Claro, el concepto de la empresa tiene que basarse no ya en el beneficio financiero, sino en el impacto que te genera en la sociedad. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas ya marcan una hoja de ruta, un mapa global en donde se tienen que realizar aquellos negocios que sean sostenibles. Es decir, frente a negocios que son insostenibles, es mucho más lógico y mucho más rentable para el empresario acometer ese tipo de negocios sostenibles. Y ahí la empresa puede hacer mucho, tanto en el tema de igualdad, de agua, de salud, de hambre cero, de cambio climático, de alianzas, etcétera, ¿no? Y ahí, claro, sí que es cierto que en los últimos años, tras superar los objetivos del milenio, sí que es verdad que se han solucionado muchos problemas de la humanidad, pero esa recuperación de la humanidad ha sido en muchos casos desigual. Es decir, existen todavía muchas grandes bolsas de pobreza, existe todavía muchos millones de personas que continúan defecando al aire libre, existen problemas también con dictaduras, con guerras, y es ahí donde la empresa tiene un poco también que dar, bueno, pues en su justa medida ese do de pecho para tratar de solucionar esos desequilibrios mundiales que existen. Pero desde una empresa, desde su entorno más cercano, también puede contribuir, claro, medioambientalmente, claro, entiendo, ¿no? Aparte de cumplir la ley. Claro, simplemente pues, en muchos casos la responsabilidad social corporativa no se trata solamente de ser legal, sino también en muchos casos de comunicar tus buenas prácticas. Si a lo mejor una empresa que decide compensar sus emisiones de CO2 y lo comunica, puede mover también a la acción a otras empresas para que también imiten ese comportamiento y también continúen compensando las emisiones. Si solamente aquí compensamos nuestras emisiones de CO2, tú y yo, no se salva el planeta. ¿Cuándo se compensa? Cuando se soluciona, cuando lo compensan todas las empresas del mundo y todos los ciudadanos y las empresas y las administraciones públicas. Defínenos lo de la compensación para que la gente que nos vea lo entienda. O sea, tú contaminas, claro, y lo que haces es contribuir con una... Exactamente, tú tienes dos opciones. Por un lado, puedes intentar ser más eficiente. Por ejemplo, imagínate que tú bajas al centro a trabajar siempre en tu coche particular. ¿Qué es lo que estás haciendo? Un coche con 5 plazas, estás solamente utilizando una plaza. Se están despilfarrando 4 plazas. A través de la economía colaborativa, pues ¿por qué no se pueden conjugar esos intereses y que a la vez que bajes tú a trabajar puedas ir recogiendo otro tipo de personas y al final, en vez de bajar con 2 o 3 coches, bajemos solamente con uno? El uso del transporte público, en las empresas también la eficiencia energética. Si nosotros somos capaces de establecer mecanismos que sean capaces de ahorrar costes de electricidad, primero nos va a beneficiar para la cuenta de resultados y también para el medio ambiente. Y si a pesar de todo eso queremos ser todavía más responsables, aquello que estamos contaminando podemos de alguna manera compensarlo a través de diferentes instituciones, de tal manera que financiemos proyectos que, bueno, esas emisiones de CO2, a lo mejor a través de proyectos de energías renovables, proyectos de plantación de árboles, son capaces de compensar la contaminación que estamos teniendo, con lo cual el efecto de nuestra actividad es neutro. Es difícil contemplar una empresa sin las personas que viven de ella y sobre todo trabajan en ellas. Los pasos que se están dando en torno a la conciliación, a la inclusión,
¿está en buena trayectoria o cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viviendo? Está muy bien, lo que pasa es que yo creo que sigue entendiéndose la RSC algo exclusivamente de la dirección general y efectivamente es algo que tiene que partir de arriba abajo, pero es algo que tiene que basarse en el diálogo con todas las partes interesadas. Es muy difícil llevar a cabo una política de recursos humanos si realmente no me intereso por qué les interesan los recursos humanos. ¿Les interesa solamente el salario o les interesa también el salario emocional? ¿O les interesa la conciliación? ¿O les interesa una jornada laboral de una manera u otra? ¿O les interesa el teletrabajo? ¿O les interesa a lo mejor generar un poco también reputación de la propia marca a través de voluntariado corporativo? Todo este tipo de actuaciones yo creo que debe haber un poco una relación más de socios entre el trabajador y el empresario, no tanto de una relación pues tipo del siglo XIX, ¿no? De patrón y obrero. O sea que esto tú ves que se está avanzando en ello y que es la progresión. La RSC, la intención es que forme parte de la estrategia de la compañía, porque si no forma parte de la estrategia de la compañía, ¿realmente hay valor diferencial? Claro, la RSC se engloba dentro de ese plan estratégico que obedece la compañía, en donde debe de incluir bueno, pues aspectos de gobierno corporativo, aspectos de corrupción, de derechos humanos, de gestión de proveedores y ese impacto que realiza en la sociedad. Eso es el plan estratégico que se tiene que ir reportando periódicamente a través de la memoria de responsabilidad social corporativa. Son dos documentos distintos, uno mira del presente al futuro y otro mira del presente al pasado, a ver qué es lo que hemos hecho y a ver si nuestros objetivos en sostenibilidad se han venido cumpliendo y si no se han venido cumpliendo, bueno, qué vamos a hacer para solucionarlos y por qué causas no se han venido cumpliendo. ¿Pero es un valor diferencial? Bueno, es que es un valor al final diferencial porque al final estás haciendo lo que planteas tú que es normal en tu vida, lo mismo que en tu vida personal no piensas solamente en dinero, piensas en divertirte, piensas en tener ocio, piensas en tener actividades culturales, piensas estar con tu familia, porque la empresa tiene que ser distinto, porque la empresa solamente pueden ser matemáticas, porque la empresa solamente tiene que ser aspectos financieros. Al final los aspectos extrafinancieros son aquellos que aportan valor a la empresa. La zaragozana, ¿cuánto vale? Las cajas que tiene en su almacén, o la marca, la reputación, el conocimiento, todo eso es lo que realmente que son intangibles, ¿no? Eso es lo que realmente al final yo creo que es la clave, ¿no? De la responsabilidad social corporativa, esos intangibles que son al final ir más allá de la punta de ese iceberg, ¿no? Que son los datos financieros. En Aragón se han impulsado programas desarrollados por el Gobierno de Aragón, el RSA, etcétera. ¿Cómo está la situación de la RSC en Aragón? Bueno, yo creo que al final la RSC, el que se divulguen este tipo de prácticas son positivas. Yo entiendo que este tipo de prácticas deben de partir de un convencimiento de que es algo positivo, ¿no? Porque si no, al final, algo que sea realmente burocrático y donde el empresario no entienda que le aporta valor y que al final tenemos un plan estratégico, bueno, pues entramos un poco también, bueno, pues en algo más burocrático, ¿no? Que al final no te lo acabas de creer mucho y que es un poco más un brindis al sol, ¿no? Yo espero que las empresas, ¿no? Yo apuesto más por la calidad de las empresas que adoptan planes de RSC que no que por la cantidad. El que haya muchas empresas pero no están convencidas, no sé yo si eso aportará mucho valor a la sociedad. La Agenda 2030 es una agenda ambiciosa, realista, necesaria. Es una agenda realista, es una agenda necesaria, estamos viviendo un cambio climático, estamos viviendo unos desequilibrios, estamos viviendo una desigualdad de oportunidades, estamos viviendo una violencia en el mundo también y realmente la empresa tiene mucho que aportar también. La empresa entendida como ciudadano corporativo, entendida como conjunto de personas que están interactuando entre ellos. Las matemáticas no sirven solamente para operar en los mercados financieros, el sentimiento humano es fundamental. Antes has citado a Inditex. ¿Hay alguna empresa que te venga ahora a la memoria que lo esté haciendo muy bien, que sea una empresa 10 en RSC? No, pero hay muchísimas empresas. Pon algún ejemplo. Sí, pues en Aragón, por ejemplo, pues Mutuamaz, por ejemplo, está trabajando muy bien en temas de responsabilidad social corporativa. Chocolates La Casa, por ejemplo, también están trabajando muy bien en temas de responsabilidad social corporativa. Y Nicom trabajan muy bien en temas de responsabilidad social corporativa. Instituciones también, la Cámara de Comercio está también abogando, ¿no? por estos temas, ¿no? La propia Ibercaja también trabaja muy bien en temas de responsabilidad social corporativa, entendiendo por RSC no la empresa perfecta, la empresa ideal, sino una forma en la que gestionar todos los impactos, ¿no? Que se ofrecen dentro de la sociedad. ¿Existe un consumidor socialmente responsable? Bueno, claro que sí, hay consumidores que son socialmente responsables, que buscan indagar no más allá del precio y la calidad, sino también la procedencia de ese tipo de productos, el impacto en el medio ambiente, si están utilizados por temas ecológicos. Existe un consumidor también que, bueno, pues que busca los celíacos, por ejemplo, o los alérgenos que pueden tener, determinada materia prima. Bueno, por supuesto que hay, ¿no? ¿Dónde está la diferencia en que los productos de estas características ofrezcan un precio similar también? Si son productos mucho más caros y los consumidores
consumidores están premiando este tipo de consumo, realmente caemos casi en la solidaridad, en la caridad. Es decir, yo no hago algo porque realmente sea bueno, sino porque quiero hacerlo de esa manera, ¿no? Ahí es donde, bueno, pues ese gran consumo sería el que propicie que al final las empresas entiendan que es más rentable para ellos porque tienen una mayor demanda de este tipo de productos. O sea, no caer en el buenismo está de moda, ¿no? Claro, el buenismo al final no es sostenible. Yo podré consumir productos responsables mientras me gaste el dinero, mientras me tenga dinero. En el momento en que me lo gaste ya no podré. Si esos productos al final son más o menos de un precio más o menos asequible, las empresas entenderán que es más rentable el producir este tipo de productos, sino más responsables, sino los otros. ¿Y aquellas empresas que no han empezado todavía, cómo debían empezar? Bueno, las empresas grandes ya han debido empezar obligatoriamente, porque ya la ley les obliga también a reportar información no financiera y de diversidad. Y las pequeñas, yo entiendo que poco a poco, sí que es cierto que aquí, bueno, pues a través del Pacto Mundial de Naciones Unidas o del Gobierno de Aragón, sí que es verdad que pueden elaborar lo que se llaman informes de progreso, que son informes mucho más sencillitos, no tan exhaustivos como las memorias de responsabilidad corporativa, y ya por lo menos te plantean, bueno, pues diferentes KPIs, diferentes indicadores sobre qué puedes hacer tú en sostenibilidad, ¿no? Medir a lo mejor el consumo de electricidad que tienes en tu fábrica, o medir a lo mejor las emisiones de CO2 a través de herramientas pues como Cero CO2 de la Fundación Ecología y Desarrollo, y por lo menos ya tienes una fotografía de lo que estás contaminando, y luego ya tratas un poco de ser más eficiente energéticamente, reducir esa contaminación y además beneficiarte en la factura del consumo eléctrico, o si no, ya un siguiente paso es plantearte pues actuaciones también que pueden ser desde las compensaciones económicas de CO2 hasta operaciones también de voluntariado corporativo con tus trabajadores y con el resto de agentes sociales. Bueno, pues a lo mejor puedes plantar árboles y tratar de compensar esas emisiones. Y Juan, yo creo que nos has ayudado a agitarnos hoy sobre esa conciencia que tenemos que tener, sobre todo en las empresas, de cara a ser una empresa del siglo XXI con un propósito de tener un impacto altamente positivo en la sociedad. Oye, ya para terminar, ¿cómo se compatibiliza, empezamos por el principio, esto del cómic? Bueno, el cómic al final es una pasión que tengo, y al final, bueno, la ventaja que tengo yo es que suelo hablar siempre de cómic a aquellos que son economistas, empresarios, aquellos que son aficionados a los cómics, ¿no? Y al revés, cuando yo hablo con mis amigos dibujantes de cómics, les hablo de economía, les ayudo con temas de marketing, a lo mejor o de la transversalidad que decías, exactamente, ¿no? Exactamente. Y bueno, esa pasión al final que tengo, bueno, pues al final, bueno, pues ya a estos años ya que tengo, ¿no? Pues ya me encargo pues de organizar, pues ahí colaboro con diferentes salones, con comisario de diferentes también exposiciones, pues doy conferencias también sobre historia del cómic, etcétera. Y bueno, al final es una pasión que, bueno, que ha devenido también una cierta marca personal en mí. Pues muchas gracias, esa marca la tienes y sobre todo contribuyes y ayudas a que muchas empresas tengan una mejor marca. Muchas gracias Juan. A ti. Ahora, bueno, por cierto, ahora tenemos un cuestionario, o sea que si me acompañas... Muy bien. Juan, vamos a un cuestionario breve. La vez que dijiste no y te sientes muy orgulloso de haber dicho no. Bueno, pues me siento muy orgulloso una vez que mi señora esposa me propuso comprar un apartamento en la montaña, justo en plena burbuja inmobiliaria, y le dije que no, que mis padres tenían uno ya muy chulo en Sallent y que con eso es suficiente. Oye, y me siento muy orgulloso. Qué suerte, qué suerte. Sí. ¿Qué crees que piensa un murciano de nosotros? Bueno, yo creo que es una ciudad entre Zaragoza y Madrid, y sí que es cierto que al final, bueno, pues con un equipo de fútbol que estuvo en primera división y que estuvo en la élite mucho tiempo. ¿Y qué te gustaría que pensara? Bueno, pues que somos una ciudad innovadora, que somos una ciudad responsable, que somos una ciudad donde la colaboración es adalid en toda España y referente en toda España, y que somos una ciudad internacional. ¿Y alguna empresa, alguna institución que creas que está haciéndolo muy bien en marketing? En marketing, pues Chocolates La Casa son referencia también en marketing, en ese marketing transversal. Muebles Rey también, fíjate, La Zaragozana, por supuesto. DKV también está trabajando muy bien el tema del marketing, más como comunicación que como marketing. Ibercaja también está trabajando muy bien con el tema de Mobility City, etcétera. ¿Algún proyecto, alguna empresa, alguna actividad a la que si se acercara a alguien les dirías rápidamente sí, quiero participar? Yo creo que alguna en la que sobre todo implicara el tema de accesibilidad, de discapacidad, el tema de conciliación, el tema de familia y trabajo de voluntariado corporativo, aquella que tenga más que ver con las personas me tienta mucho más que aquellas que tengan que ver con el medio ambiente. ¿Cómo te gustaría que te recordaran o te describieran? Como una buena persona. Yo creo que al final con que te describan como buena persona, yo creo que eso ya es suficiente. Una pregunta que nunca debe faltar. ¿Zaragoza marca o marca Zaragoza? Yo creo que marca Zaragoza. Yo creo que marca Zaragoza. Al final yo creo que nuestra marca es de referencia y yo creo que todos tenemos que estar muy orgullosos de la marca Zaragoza. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti.